Bueno, chiquillos, comenzamos con el desarrollo de la guía. Más que nada va a ser una explicación breve de cómo se resuelve el ejercicio, porque ya más que nada los cálculos ya en los ejercicios anteriores fueron más o menos explicados. Así que comenzamos con el ejercicio uno. El ejercicio uno es este. Nosotros tenemos dos ramas, en una rama tenemos voltaje 0 y en la otra rama tenemos el voltaje de 311 seno omega t. En la carga tenemos una fuente de menos 100 volts para el primer ejercicio y la resistencia es de 10 ohms. Acá tenemos que la forma de onda va a circular siempre en este sentido. Entonces tenemos esta y que se bloquea cuando es negativo. Cuando es negativo debería conducir por acá. Porque esta rama de diodo de conducción libre es como si tuviera una fuente de voltaje cero, imagínense. Entonces ahí predomina el cero. Entonces seguimos. Acá calculamos el voltaje medio. Tenemos voltaje medio que es igual a, en este caso, VL medio menos R dividido en BL medio menos C dividido en R, porque tenemos el BL medio que es todo esto, menos la E, nos va a dar dividido en R la corriente. Menos menos queda más, y ya tenemos ahí la corriente. Luego viene resistencia térmica. Para calcular la resistencia térmica debemos conocer la corriente que circula por el diodo, porque me la piden acá. Entonces, hacemos el circuito, separamos cuando conduce este, y nos queda que 100 dividido en 10. 10 entonces va a ser la corriente. Pero esta solamente va a conducir en este ciclo, o sea de pi a 2pi. Entonces lo ponemos de pi a 2pi y calculamos su valor medio y su valor eficaz. Dándonos esos dos valores ya tenemos todo para calcular la resistencia térmica. Entonces, nosotros ocupamos esta fórmula que es potencia es igual a BTO por I medio más la resistencia por I eficaz al cuadrado. Nos da eso, luego tenemos que considerar que la temperatura ambiente es 25, porque no la dan. Esta la deberían haber dado, pero como no la dan consideramos 25. Pueden considerar de repente 20, 19, 25, por ahí. Entonces tenemos resistencia térmica juntura ambiente, tenemos que 100, la temperatura de juntura menos la temperatura ambiente, dividido en el 4,799, que es la potencia que sacamos recién. Tenemos eso, tenemos el RTH que viene a ser disipador ambiente, que es la de juntura ambiente, menos las otras dos que nos dieron que era 2 y 1 como dato. Entonces ahí tenemos la resistencia térmica. Ahora vamos con otro caso. Acá han preguntado harto sobre cuándo ocupar la fórmula esta que tenemos acá. Esta BL medio menos C dividido en R, porque a veces nosotros pasábamos todas las fuentes hacia la izquierda y sacamos BR y después BL. Ya, ahora vamos a ver por qué. Lo que tenemos acá es una fuente de 100. Nosotros calculamos antes el BL medio de este circuito con la otra fuente y nos daba 98,99. Lo que pasa es que esta me va a restar para el voltaje negativo, o sea que me quedaría menos 2 volts. Entonces ahí hay un error y no funciona bien sacarlo así, considerar que este voltaje va a ser todo el que cae acá. Entonces, ¿qué se hace? Esta fuente se pasa para acá y se pasa para acá, así tal como se muestra en la figura. Esto lo que hace es calcular de buena manera el VR. Ahora nosotros vamos a calcular VR, que es el voltaje en la resistencia, y ojo que a veces nos piden voltaje en la carga, y tenemos que sumar después esto, porque vamos a tener este voltaje. Ya, luego de calcular esto, nosotros tenemos que igualar, menos 100 es igual a 0, para encontrar la intersección acá, porque le estamos restando 100 a esta. Y la otra sería menos 100, que sería por acá, entonces nunca conduciría. Recuerden que siempre en paralelo conduce la de mayor voltaje. Ya tenemos este VR que nos sería PIC 211. Acá con la forma de onda de la integral y los límites calculamos y nos da voltaje 54,157 voltaje medio. Luego el voltaje medio este en la resistencia. Acordarse de eso. Entonces solamente lo dividimos en R y nos va a dar la corriente media. Esta es la forma de onda de corriente media en el diodo. Y acá se puede ver que en este semiciclo conduce el diodo 1 sería, el diodo de la izquierda, y en estas partes conduce el diodo de conducción libre, en voltaje. Pero acá podemos ver que como no tiene corriente, no conduce, porque se polariza para el otro lado, porque recuerden que los diodos pueden tener voltaje positivo o negativo, pero no pueden tener corriente negativa, se bloquea por corriente, no por voltaje. Entonces, como tenemos acá el diodo de conducción libre corriente 0, sería corriente media igual a 0 en el DCL. Entonces, vamos con el ejercicio 2.
Acá tenemos un sistema trifásico. Esto no le entra en la prueba, pero igual lo voy a explicar. Es muy similar a los monofásicos que hemos visto. Lo que tienen que hacer es el dibujo de la forma de onda que tenemos acá desfasada 0 en 240, digo en 120 y en 240. Luego igualamos y nos dan los ángulos. Acá tenemos ángulo 1 y ángulo 2, que luego lo metemos en la integral. Nosotros calculamos este cerro. Entonces tenemos un cerro, dos cerros, tres cerros con esta parte. Y lo multiplicamos por 3 acá. Entonces sacamos ese valor, nos da el voltaje medio. Luego para sacar la corriente media, vemos en la parte del circuito lo que tenemos acá, una resistencia y una inductancia de 800 ohms. El valor medio en la inductancia es 0. Por lo tanto, tenemos la caída de voltaje acá, que sería igual a menos los 50, se le quitamos y tenemos el voltaje en R. Al tener el voltaje en R, podemos sacar la corriente. Entonces dividimos en R, le quitamos el voltaje, dividimos en R, nos da la corriente media. Que en este caso es igual a la corriente eficaz, porque la inductancia es bastante grande, de 800 milihenry. Esto lo simulé porque igual causa sus dudas. Varía como en el tercer dígito, segundo, tercer dígito varía un poco. Pero son prácticamente iguales, porque varía muy poco con esa inductancia de la corriente. Luego hacemos la misma fórmula de potencia, sacamos el RTHD. Listo. Luego el segundo caso, vamos a tener el mismo voltaje medio. La corriente media va a ser dividida en 8,5 porque se cambió el valor de la resistencia y tenemos la corriente media en la carga. Luego, si queremos saber el VR medio, tenemos que el VR medio es igual al VL medios, porque en este caso la fuente de voltaje es 0. Y tenemos la corriente media en los diodos, que sería la corriente que se divide en 3, la corriente media. Es decir, como esto conduce la misma cantidad de tiempo y en la misma magnitud, esta conduce 120, 120, 120. Su pique es 311, 311, 311. Eso significa que todas las corrientes van a ser iguales. Van a estar conduciendo, esta va a conducir cierto tiempo, esta va a conducir cierto tiempo y esta va a conducir cierto tiempo. Entonces significa, y como tienen la misma magnitud como dije recién, podemos decir que la corriente media que va a salir por acá va a ser igual a la corriente media dividido en 3 de esta, más la en 3 de esta, más la en 3 de esta. Por eso es que decimos corriente media en el diodo de 1, de 2 y de 3 van a ser iguales y van a ser divididos en 3. Vamos con el ejercicio 3. Lo que tenemos acá es en la carga L0, R10 ohms y es igual a 100 volts. 311 sin desfase. Acá tenemos la forma de onda que sería en la resistencia. Acá le restamos el 100, porque recordar que este es el voltaje que cae en la carga, que sería el voltaje medio de 311 Cωt, y al restarle los 100 se me va para abajo y me queda 211. Ya. Luego igualamos 311 Cωt menos 100 para encontrar los ángulos, esto de acá. Luego encontramos los ángulos y planteamos la integral de BR medio. Entonces calculamos BR medio, nos da 54,157. Luego calculamos IL medio, dividimos solamente en R, porque tenemos el voltaje R medio, no el L medio. Y ese sería el primer caso. El segundo caso tenemos inductancia de 600 milihenry, resistencia de 5 y fuente continua de 50 volts. ¿Qué hacemos acá? Tenemos el BL medio, que va a ser igual a 1 dividido en 2pi, la integral de 0 a pi, ya que no está... No, ya no me pasa el problema que tenía antes con la resistencia. Lo que pasa es que cuando el BL medio es mayor a mi BL de la rama, mi B medio de la rama, o sea de la fuente, pasa que no se puede calcular el BL medio total va a ser acá, sino que hay que calcular el BR y luego el BL. Entonces, acá podemos calcular el BL de una, porque mi BL medio en la carga es menor al BL medio que tengo en la entrada. Entonces, calculando el BL medio nos da 98,99 y el BR me da 48,99. Luego el IL medio lo dividimos en 5, me parece, 5, y nos da 9,79. Ya, como cada diodo conduce pi, la mitad del periodo, tenemos que el IDSL medio va a ser 9,798 dividido en 2, que da 4,899. Y el IDP medio va a ser igual a lo mismo, 4,8, que este conduce pi y este conduce pi. Ahora que se reste acá es distinto. Este es el voltaje en la resistencia, recordar. El voltaje acá sería desde 0 hasta pi. Vamos con el ejercicio 4.
¿Qué tenemos en el ejercicio 4? Tenemos un sistema trifásico también, igual que en el ejercicio 2. Tenemos resistencia 4, L2 25 milihenrios y E igual a 50 volts. Resistencia térmica al disipador, me pregunta. Entonces, siempre cuando le pregunten resistencia térmica al disipador, al tiro, corriente media, corriente eficaz. Eso es todo lo que necesito. Corriente media, corriente eficaz. Entonces, para calcular la corriente media necesitamos el voltaje medio primero en la carga. Y el voltaje medio se dibuja la forma de onda, sacamos los ángulos de intersección, como ya lo hemos sacado, son iguales al ejercicio 2. Y el BL medio nos da 257,1949. El IL medio entonces sería el voltaje que tengo acá, restarle los 50 y tendría el VR, porque el voltaje medio en el inductor es 0. Y lo dividimos en la resistencia, que sería 4. Entonces al dividirlo acá en 4 tenemos la corriente media, que va a ser igual a la eficaz, porque el inductor es grande. Va a ser muy similar, va a variar en un segundo o tercer dígito. Entonces tenemos la corriente media, calculamos la potencia, el RTH de A, como lo dijimos en el ejercicio 1, y aquí tenemos 1,1769 grados Celsius sobre watts. Luego tenemos un cambio que cambiamos la resistencia, el L y el E nos da 0, la quitamos. Eso significa que esto no lo tenemos que restar. Entonces el BL medio va a ser igual al VR. Y el I medio ahí simplemente se divide en la resistencia, que es 10. Y ahora nos piden la corriente media por cada diodo. Y eso, como lo explicamos ya, es dividido en 3. VR medio es igual a BL medio en este caso. Vamos ahora con el ejercicio 5. El ejercicio 5 está un poquito más entretenido. Esto funciona como un rectificador. Y estas son las etapas que tenemos. Acá está completo, pero lo dimos vuelta para apreciarlo mejor. Acá tenemos el ciclo positivo, que esta conduce por acá, pasa por la resistencia, entra por el positivo y se devuelve. Y el ciclo negativo. Fíjense que acá entra por el positivo y en el ciclo negativo tenemos que viene de acá, pasa por acá y entra por el mismo lado. Fíjense, entra por ahí y entra por ahí. Es decir, está rectificando. Está siendo positiva esta parte que debería ser negativa. Y esta sería una que da voltaje cero, que también es bueno saber que existe esa etapa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los dos ciclos como un rectificador 1 y 2. Las dos formas de onda. Las dos tienen pic 311, así que las dos están iguales. Podemos calcular solamente uno de 0 a pi y lo multiplicamos por 2 para que nos dé los dos cerros que hay acá. Aquí obtenemos el voltaje medio, luego la corriente media solamente dividida en la resistencia, porque no hay otras fuentes involucradas. Y eso sería el ejercicio, la parte 1. Se ve medio raro el circuito, pero si lo analizan así, siempre viendo los caminos que puede tomar el diodo, se van a dar cuenta cómo funciona. Ahora vamos al B, que agregamos la inductancia, una resistencia y una fuente además. Entonces, como tenemos ya el BL medio calculado anterior, simplemente le restamos los 100 de la fuente y lo dividimos en la resistencia para que nos dé la corriente media. Y como conduce cada diodo la mitad y tienen igual amplitud, la corriente media va a ser la mitad de cada diodo. Para cada diodo va a ser la mitad del total. Entonces, ahí tenemos la corriente.